Recibo la presencia del ingeniero Juan Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra. Muchos ya lo identifican, lo conocen, ya lo habíamos presentado. Esta segunda oportunidad es para hablar del plan de trabajo, del proyecto que va a realizar para Ibarra. Bienvenido, muy buenos días. Cristian, buenos días, gracias a Radioactiva por el espacio, saludar a las amigas, amigos, radioescuchas, a quienes nos ven por redes sociales, y pues contento de estar nuevamente acá, poder discutir, plantear las soluciones que estamos pensando para nuestra ciudad y pues que la ciudadanía pueda conocer este proyecto que estamos liderando. ¿Cuál es ese proyecto? ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, este proyecto que le planteamos a la ciudad se basa en reactivación económica, ¿no? Nosotros entendemos que la problemática en el país hoy es la inseguridad, pero entendemos ese problema como una problemática estructural, ¿no? Es decir, si no hay oportunidades de trabajo, si no hay oportunidades de desarrollo económico, inclusión financiera, pues al final del día creo que la inseguridad no se la resuelve por decreto, ¿no? Poniendo más armas a los policías, trayendo a los militares del Yaguachi, entonces vemos como la reactivación económica un eje central, ¿no? ¿Qué más contempla ese plan? Bueno, este plan tiene dos aristas, ¿no? La primera es el comercio, sin duda Ibarra es una economía de servicios, 70% de su economía está ahí, más del 50% de la economía está en este vis a vis que significa el comercio, y decimos, necesitamos un sistema de comercialización de mercados que pueda potenciar la periferia de mercados, de expresiones de economía popular y solidaria que ya tenemos en la ciudad, y además resolver lo que significa este corazón del comercio, que es el mercado Amazonas. Decimos, el mercado no se va, lo vamos a repotenciar, a modernizar en el mismo lugar, con infraestructura, con saneamiento, con un programa de atención social importante, que tengan atención primaria, que tengan estos centros de desarrollo infantil y también pues un trabajo con el adulto mayor, ¿no? Y eso significará, pues, estamos pensando en alrededor de 15 millones de dólares de inversión. Planteamos cara a una lógica de quitar el mercado, llevarlo hacia el famoso mercado livianito con una inversión entre 60 a 70 millones de dólares. Lo que pensamos aquí es en optimización del recurso público. Además, decimos, la reactivación económica tiene que estar centrada en el acceso a crédito. Miren, en Ibarra tenemos un ahorro de alrededor de 10 millones de dólares en lo que es el sistema financiero, pero tenemos una demanda de crédito que está en 12 millones de dólares. Es decir, hay una sobredemanda, pero además el crédito es caro y en una economía dolarizada eso complica al emprendedor, así que tenemos que construir las condiciones con la municipalidad y con la economía popular y solidaria, que significa principalmente las cooperativas, para que haya un acceso a crédito más económico y además que haya un seguimiento y un fortalecimiento. Y pues nosotros también vemos en la reactivación del centro histórico algo clave. Ibarra es una ciudad, insisto, de servicios, impulsemos por ahí también el turismo, y lo otro, nosotros pensamos en esta economía circular. Nos han vendido la idea de que con basureros se resuelve el problema de la basura y nosotros vemos que esa no es la solución, sino más bien pensamos en la culturización, clasificación en la fuente, trabajar con una asociatividad de lo que significa el minado de basura, pero además hacer un encadenamiento de esa cadena productiva que signifique una industrialización de la basura con unas APP, ¿sí? Tenemos el relleno de San Alfonso, hay el botadero de Socapamba, hay que generar economía de la basura, pero además con un componente o con una visión y un rostro ambiental. Y segundo, nosotros vemos esta reactivación económica en torno a un proyecto serio de turismo, que el Geoparque, que al ser la capital del Geoparque nos permita gestionar recursos en el exterior, y pensamos ahí en la Cordillera Oriente, ¿no? Angochagua, La Esperanza, tenemos Añaspamba, Aloburo, los bosques secos que están en Ambuquí, en Salinas, que van a permitir esa reactivación económica. Miren, en Angochagua tenemos, Cristian, turismo científico, incluso hay mucha diversidad, hay mucha flora, fauna, pero además nosotros vemos acá un parque ecológico urbano que se entienda desde Guayabillas, el Arcángel, el Olivo Alto, Aloburo, Yaguarcocha, que tiene una potencialidad de generar una economía que se la viene gestando desde la empresa privada. Tenemos 10 años de experiencia nosotros ahí, y pues hay otros espacios que están dentro de esta economía de los servicios, de los deportes de aventura. En Yaguarcocha, por ejemplo, tenemos los mejores vientos para hacer parapente. Hay que pensar en estos grandes festivales, y sin duda ahí tenemos lo que es el Autódromo José Tobar Tobar. Imbabura y Ibarra son el referente del automovilismo a nivel país. A inicios de los 70, hoy se lo ha ido perdiendo, pero necesitamos ahí darle las condiciones a la empresa privada para que se invierta en estos grandes eventos nacionales, internacionales, y finalmente todo este desarrollo económico tiene que tener un componente, un rostro ambiental que incluya Yaguarcocha, que incluya el Tahuando, con una recuperación
y pues no pensar en esas soluciones parche que se le ha venido dando. Hay mucha improvisación y nosotros vemos que el desarrollo de las ciudades tiene que ser precautelando este patrimonio ambiental, porque principalmente estamos pensando para las próximas generaciones. Ahora, ese es todo su plan de trabajo. En el eje económico tenemos el eje seguridad, el eje social. Hay dos transversalidades claras. Necesitamos una administración pública transparente, eficiente, y además, insisto, el componente ambiental para nosotros es vital porque significa sentar las bases de una administración de política pública que piense en las próximas generaciones y no se quede únicamente pensando en estas elecciones que vienen. Muy bien. ¿Cómo financiar todo esto? Mira, el recurso hay, Cristian, son más de 150 millones de dólares que tenemos actualmente de presupuesto. Se ha ejecutado apenas el 23, 24%. O sea, vemos que en la administración pública no hay una capacidad de gestión y además no hay una capacidad de ejecución. Entonces eso complica. Parte de lo que te estoy hablando de la reactivación económica en torno a la Cordillera Oriente se hará con fondos no reembolsables. Tenemos la GIZ, tenemos COICA, hay JICA en Japón. O sea, los proyectos están ahí, el propio BID aquí en América Latina que financia estos proyectos. Insisto, fondos no reembolsables. Lo que no ha habido en la municipalidad es una capacidad de gestión. Nosotros, quien ha estado en el sector privado, quien ha tenido la capacidad, la oportunidad de emprender, sabe que con la gestión se genera y se dinamiza la economía. Además, la pandemia nos replantea a pensar en las administraciones municipales, en los gobiernos seccionales, que esas capacidades estén en la economía, estén reactivando y pues sin duda en el eje social nosotros vemos ahí la universalización de los centros de desarrollo infantil, de los CNHs, además pensamos en la universalización de estos proyectos con el adulto mayor. Primero significa una inversión social, es decir, pensamos en que la administración municipal, la política pública tiene que hacerse por y para la gente, para la ciudadanía, pero además eso significaría reactivación económica porque tendríamos dinero puesto en actores culturales, actores de la salud, actores educativos y actores deportivos. Entonces, todo eso genera una reactivación económica, pero además significa darle modelos de gestión a estos elefantes blancos, que han sido los famosos polideportivos. Sin modelos de gestión en la ruralidad ni siquiera se sabe a quién se ha entregado. Entonces, necesitamos que eso tenga una lógica para darle sostenibilidad, pero además significaría reactivación económica. Ahora, el aparato municipal, se dice, y muchos plantean reducirlo. ¿Cuál es su visión sobre esto? Creo que hay que optimizarlo, ¿no? O sea, si nos fijamos cómo está la inversión o el gasto corriente en la municipalidad, en el 2014-2015 es de la época que más crece, es decir, curiosamente es la administración del señor Castillo, pero más allá de eso necesitamos optimizarlo. Es decir, he tenido, por ejemplo, yo la oportunidad de trabajar con gente de esta unidad que a mí me parece muy interesante, que es Parques y Jardines. Están alrededor de 50 personas ahí. Son espacios que hay que fortalecerlos para una ciudad de 200,000 habitantes, o sea, un cantón con esa cantidad de habitantes. Necesitamos fortalecer esos espacios. Necesitamos fortalecer, por ejemplo, la policía municipal. Estamos con más compañeros ahí. Necesitamos fortalecer la Loma de Guayabillas, ¿no? Tenemos ahí únicamente, actualmente 8 personas. Antes habían 15. Entonces, si pensamos en esta economía de servicios, en este fortalecimiento de lo público, necesitamos fortalecer la parte operativa de la ciudad. Lo mismo pasa con obras públicas, pero lo que pasa a nivel administrativo, necesitamos darle una optimización, ¿sí? Pero nosotros no nos asusta el pensar en una administración pública que invierta en el capital humano, pero si ese capital humano está donde la gente o está con cercanía y está reactivando la economía, creo que es positivo. Lo que significaría la universalización de esta política social en torno a los centros de desarrollo infantil, a los planes o programas del adulto mayor, con niños y adolescentes, lo mismo, va a significar mayor gasto corriente, pero en definitiva es inversión, porque está llegando a la economía. El problema es cuando tú burocratizas y tienes gente en el escritorio que a veces ni siquiera sale a conocer lo que pasa en la realidad del emprendedor, del comerciante. Entonces, eso es lo que le ha complicado a la municipalidad y pues principalmente necesitamos que las instituciones públicas estén representadas por los mejores profesionales, ¿no? Y eso es lo que también da garantía a esta candidatura. No llegamos comprometidos, no tenemos sus grandes capitales que financian, que al final del día te compromete a dar direcciones, a dar empresas públicas como botines políticos o como respuesta a un pago de campañas millonarias, ¿no? Que hoy tenemos en esta lid política. Muy bien, le agradezco. Qué importante conocer. Gracias, Cristian. Muy gentil, así el ingeniero Juan Arias, candidato a la alcaldía de Ibarra.